La charla de hoy se llama Cuando creo que no necesito la gracia. Pero vamos primero a revisar los conceptos básicos. El primero es justicia, es decir, dar a cada uno lo que se merece, un premio o un castigo. Misericordia y gracia se relacionan con ese primer concepto. Misericordia es no darle a alguien el castigo que se merece, y gracia es lo contrario, darle a alguien el premio que no se merece. Y el día de hoy vamos a basarnos en la relación de Dios con un personaje del Antiguo Testamento, que fue el rey Nabucodonosor, que era el rey del Imperio Babilonio. Y el versículo que mejor describe la relación del Señor con Nabucodonosor, de su gracia, es Mateo 16, 26, y dice: ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Pero recordemos que para poder recibir la revelación de lo que el Señor nos quiere hablar en un versículo, tenemos que conocer el contexto de ese versículo. ¿Cuál es el contexto de este versículo? El Señor Jesús está con sus discípulos y les hace una serie de preguntas sobre sí mismo. Primero les pregunta: ¿y quién dice la gente que soy? Y los discípulos le dicen: no, pues que unos que Elías, que Jeremías, que Juan el Bautista o que alguno de los profetas. Eso es lo que cree el mundo del Señor, porque no le ha sido revelado quién es el Señor Jesucristo ni qué es el Mesías. Eso nos pasa cuando a las personas a nuestro alrededor piensan que el Señor Jesús era un personaje histórico, como buena gente o como un profeta y demás. Eso solamente el hecho de saber que Jesús es el Mesías lo van a recibir por revelación. ¿Qué debemos hacer nosotros? Orar para que Dios se revele a su vida. Pero continuamos en ese hilo de pensamiento. La siguiente pregunta que les hace es: bueno, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y Pedro le contesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, Pedro había recibido la revelación del Mesías y el Señor Jesús efectivamente le dice: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Es decir, eso es el hecho de saber que nosotros somos salvos por fe es un regalo y una revelación. Y a veces se nos olvida el valor que tiene en nuestra vida, el hecho de que el Señor se nos haya revelado, de que sepamos que Él es nuestro Salvador, que somos hijos suyos por adopción y que eso le da a nosotros, a nuestra vida, sentido, propósito y valor. Eso es lo más valioso que nosotros tenemos. Luego de que pasa esto, el Señor les empieza a decir en esa misma línea de pensamiento que es necesario, y el Señor usa esa palabra, es necesario que sufra a manos de los judíos y que sea asesinado por los judíos. Y Pedro le dice: no permitas que eso te suceda, Señor. Y el Señor le dice: te reprendo, Satanás. ¿Eso quiere decir que Pedro estaba endemoniado? No, no tenía ningún espíritu inmundo. Recordemos que el enemigo lo que hace con nosotros es poner los pensamientos en primera persona con tal habilidad que nosotros pensamos que son nuestros propios pensamientos y hace que digamos cosas con falta de sabiduría. ¿Qué le estaba diciendo Pedro en ese momento? No cumplas con tu misión. Por eso el Señor le dice: porque me eres piedra de tropiezo, porque pones los ojos en las cosas del hombre y no en las cosas de Dios. Seguidamente a eso se voltea a la multitud y dice: el que quiera ser mi discípulo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir. Aquí es importante hacer una claridad. Tomar su cruz significa subir al cerro más alto descalzo o arrodillado con garbanzos en las rodillas y flagelarse. No, lo que significa es negarse a sí mismo, no tratar de ganar el mundo haciendo las cosas a la manera de uno, sino recibir esa gracia de la salvación y entregarle la vida al Señor y permitir que Él sea quien gobierne la vida. Y eso lo dice de una manera espectacular el siguiente pasaje, que es Lucas 9:25, y dice: ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero te pierdes o te destruyes a ti mismo? La decisión de recibir esa revelación de la gracia es nuestra, es una decisión personal que cada uno debe tomar. Y ahora vamos a ver quién era Nabucodonosor en la Biblia. Él aparece en varios pasajes de la Biblia. Está en el primer libro de Reyes, capítulo 24, 25, en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 36. Vamos a mirar ese porque es quizás el que mejor lo resume. También está en Jeremías. Jeremías tuvo varias profecías acerca de Nabucodonosor, incluso algo de interacción con él en múltiples capítulos, y lo nombran en el libro de Esdras, en el libro de Esther, en el libro de Nehemías y en el libro de Ezequiel.
Pero entonces vamos a ver qué pasaba en Segunda de Crónicas 36. Vamos al versículo 5 y dice, bueno, recordemos en qué época histórica estamos. Recordemos que el reino de Israel se había dividido en dos. El Israel quedó en el norte, Judá quedó en el sur y su capital era Jerusalén. Nabucodonosor se con el reino del sur y con la ciudad de Jerusalén y con los reyes de Judá. Con el primero que tuvo relación fue con Joacim, que fue en el año 605 a.C. y dice desde el versículo 5, Joacim tenía 25 años, Joacim, perdón, tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor su Dios. Luego el rey Nabucodonosor de Babilonia fue a Jerusalén y la conquistó, sujetó a Joacim con cadenas de bronce y lo llevó a Babilonia. Nabucodonosor también se llevó algunos de los tesoros del templo del Señor y los colocó en su palacio en Babilonia. Adicionalmente, en el libro de Daniel, capítulo 1, describe cómo durante el reinado de Joacim, cuando Nabucodonosor llegó a Babilonia, deportó a algunas personas de Jerusalén, se las llevó para Babilonia. Específicamente dentro de ese grupo estaban jóvenes y miembros de la nobleza de Jerusalén. Estaban Daniel, Ananías, Azarías y Misael, que eran, a Daniel lo llamaron Belsasar, y a los otros tres los llamaron Sadrach, Mesach y Abednego. Ya veremos más adelante, digamos, qué papel jugaron ellos dentro de esa relación entre Nabucodonosor y el Señor. Pero son llevados en esa época. Luego de eso, vemos en el versículo 9 un siguiente rey que fue Joaquín. Dice que Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses y 10 días. Joaquín hizo lo malo a los ojos del Señor y en la primavera de ese año fue el 597, el rey Nabucodonosor llevó a Joaquín a Babilonia. En esa ocasión también se llevaron muchos tesoros del templo del Señor y Nabucodonosor puso en el trono no a su hijo como correspondía, sino a su tío, que era, y le puso el nombre de Sedequías, que fue el siguiente rey. Sedequías inicialmente se somete a Nabucodonosor porque Nabucodonosor le permite quedarse en Jerusalén y continúa pues siendo el rey de Judá, pero pasan 10 años y Sedequías se rebela contra Nabucodonosor. Parte de lo que sucede en esos 10 años es que en un momento Sedequías llama a Jeremías y le dice que qué está pasando. Recordemos que a Jeremías una de las cosas más importantes por las cuales lo persiguieron. ¿Se acuerdan que Jeremías era el profeta llorón, de lamentaciones, de que mi llaga es incurable, etcétera? Y tenía razón, lo metían en la cisterna, le hacían toda clase de cosas. Una de las razones era que él había profetizado que iban a ser llevados a Babilonia durante 70 años y que el Señor, la orden que daba sobre los que iban a ser llevados a Babilonia era que se casaran, tuvieran hijos, construyeran casas, plantaran huertos allá en Babilonia porque la cautividad iba a durar 70 años. Y muchos otros profetas, falsos profetas, lo atacaron por ese motivo. Sedequías lo llama para preguntarle qué va a pasar y Sedequías le dice, Jeremías le dice a Sedequías, sométete a Nabucodonosor y continuarás en el reino. Pero luego de esos 10 años, Sedequías se cansa y dice, no, me voy a rebelar contra Nabucodonosor. Viene Nabucodonosor, rodea Jerusalén durante año y medio, hasta que ya el hambre es terrible al interior de la ciudad. Acuérdense que las ciudades antiguas estaban rodeadas de murallas y tenían solamente una entrada y una salida por seguridad, y entonces ya no había manera de entrar y sacar alimentos y demás. Y después de ese año, Sedequías, abre un hueco en la muralla e intenta huir, pero lo persiguen y lo capturan, y finalmente Nabucodonosor invade Jerusalén. Como Jeremías le había dicho, definitivamente no debía haberse rebelado contra Nabucodonosor porque estaba yendo en contra de la voluntad de Dios. Y cuando Jeremías le dice esto a Sedequías, le dice porque si no, Jerusalén será destruida hasta convertirla en cenizas. Y efectivamente, Nabucodonosor entra a Jerusalén con su ejército, asesina, dice que a muchas personas, a jóvenes, a mujeres, a niños, quema el palacio, derriba las murallas, saquea y destruye el templo. Recordemos que en esta época era el templo de Salomón, el primer templo, el que contenía el arca. Y deporta a muchos de los judíos, deja solamente a algunas personas, dice, enfermas y pobres para que cuidaran lo que había quedado de la ciudad, pero básicamente la convierte en cenizas.
Entonces, a esas alturas yo pensé, bueno, y entonces, ¿por qué necesitaba la gracia de Nabucodonosor? No, pues terrible. O sea, ponía los ojos en el hombre, no en el Señor, era violento y súper cruel, o sea, toda esta salvajada que hizo contra Jerusalén. Era vengativo, porque claro, Sedequías, tú no te sometes a mí, voy a borrar tu ciudad del mapa. Era sanguinario, entraron y mataron a todo el que encontraron. Era prepotente, impulsivo, claramente era idólatra, era un dios, un rey pagano. Era inconstante, arrogante, testarudo y no escuchaba los consejos. Y a esas alturas yo dije, uy, no, señor, pero, o sea, muy pasado tú. Gracia para este, o sea, no puede ser. Mira, era un rey pagano, volvió nada a tu ciudad, la ciudad de Jerusalén es la ciudad del Señor, ¿se acuerdan? Y sobre todo el primer templo era el templo de Salomón, donde estaba el arca, donde estaba la presencia del Señor, y él llegó y saqueó todo, o sea, se llevó las columnas, el tazón grandote de bronce que ellos llamaban mar, todos los tesoros que tenía, o sea, y quemó todo y lo redujo a cenizas. Y yo no, o sea, ya te pasaste, señor. Gracias para este personaje, pues como que mucho. Y luego pensé, bueno, pero ¿por qué pasó esto? Porque el pueblo, ¿cierto? No se había estado tan en buenas relaciones contigo. Recordemos entonces que este es el reino de Judá con el que se está relacionando Nabucodonosor. Y si hiciéramos esta línea de tiempo aquí vemos a todos los reyes que tuvo Judá desde que el reino se dividió hasta que finalmente fueron deportados a Babilonia y ahí ya se acabó el reino de Judá. Y la Biblia los clasifica en buenos o malos. Entonces, buenos eran los que hacían lo bueno a los ojos del Señor y malos los que hacían lo malo a los ojos del Señor. Si cada uno de esos reyes fuera uno de esos circulitos que están ahí pintados, los círculos verdes son los buenos, que son solo 8, y los círculos negros son los malos, que son 12. Y fíjense que en la última parte están Manasés y Amón, luego viene una brecha pequeña con Josías y Joacim, Joaquín y Sedequías, todos malos. Pero el peor de todos, como dice el pastor Andrés, no era malo, sino malo, era Manasés. O sea, ese sí era la super tapa. Segunda de Crónicas 33 lo describe. Este hombre parece que hubiera cogido Deuteronomio, lo hubiera leído, hubiera hecho como una lista de chequeo y hubiera dicho, voy a hacer exactamente lo contrario a lo que dice Deuteronomio. Entonces, este hombre reconstruyó los altares que Ezequías, su papá, había destruido, los altares de ídolos, claramente. Hizo un poste para la diosa Será, ofreció sus hijos a Moloch, que era una representación de Balak, y era terrible esa ceremonia porque era una estatua que tenía los brazos extendidos como formando una pendiente, una cosa así, y en el vientre de la estatua de ese dios tenía un horno, y ahí echaban a los niños, y él hizo eso con sus hijos. Adicionalmente, adoró a las estrellas e hizo sacrificios y altares de sacrificio en el atrio del templo de Salomón. Allá llevó una estatua de la diosa Será al templo de Salomón, eso también lo hizo allá. Practicó la hechicería, la brujería, los encantamientos, todo eso estaba en Deuteronomio y todo eso él sabía que no lo debería hacer, y a pesar de lo cual lo siguió haciendo. Digamos que la gota que derramó el vaso, dice que mató a mucha sangre, a mucha gente inocente en Jerusalén, y que Jerusalén se llenó de sangre de gente inocente, y eso definitivamente ya colmó la copa del Señor, y por eso vino el castigo de la deportación a Babilonia. Y yo pensé, no, pues es que la palabra lo dice. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige, pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige a un hijo que es su deleite. Y yo no, pues más escandalizada, o sea, por lo menos Nabucodonosor era un rey pagano, pero estos conocían la ley, tenían el templo, a los profetas, veían la ceremonia de una vez al año, el sumo sacerdote entrar al lugar santísimo con campanitas y amarrar una cuerda en la cintura, porque si entraba sin purificarse moría ahí en la presencia del Señor. Yo no, pues, o sea, súper pasado tú con la gracia con tu pueblo. Y enseguida me llegó este pasaje del fariseo y el publicano, pero sobre todo esta primera parte. Luego Jesús contó la siguiente historia. A algunos que tenían mucha confianza en sí, en su propia rectitud, y despreciaban a los demás. Ahí estaba yo. O sea, yo,
Nabucodonosor, gracia, increíble. El pueblo no, peor, increíble. Y se me olvidaba que a mí también Dios me extendió su gracia, porque yo necesitaba su gracia, no porque fuera santa y perfecta. Y por lo tanto, no tengo ningún derecho para sentarme en la silla de escarnecedores o en la silla de pretender que tengo autoridad para juzgar a otras personas, ni a Nabucodonosor, ni a los reyes de Judá, ni tampoco a las personas que yo tengo alrededor. Y continué con la lectura. Dos hombres fueron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy como los otros. Así igualito estaba yo, ¿no? Tramposos, pecadores, adúlteros, para nada soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Y yo ni siquiera ayuno 2 veces a la semana, o sea, es que ni siquiera tenía una lista de pergaminos para sacar, no, absolutamente nada. Y continúa y dice, en cambio el cobrador de impuestos se quedó a distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada del cielo mientras oraba, sino golpeaba su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo que fue ese pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Y creo que esa es una lección espectacular para nosotros hoy. El hecho de que seamos objeto de la gracia de Dios, que seamos hijos de Dios por adopción, que ya no tengamos espíritu de huérfano, que sepamos quiénes somos en Cristo, no nos da el derecho de mirar a nadie por debajo del hombro y a juzgar a nadie. Porque por la gracia de Dios somos lo que somos. Y su gracia en nosotros no ha sido en vano. 1 Corintios 15:10. Ahora sí vamos a ver cómo derramó el Señor su gracia sobre Nabucodonosor. Entonces la primera fue la gracia de revelarse a él, ya lo veremos en varios capítulos del libro de Daniel, pero quiero que miremos este versículo que está en Isaías 65:1 y dice, el Señor dice, estaba listo para responder, pero nadie me pedía ayuda. Estaba listo para dejarme encontrar, pero nadie me buscaba. Aquí estoy, dije a una nación que no invocaba mi nombre. Si usted tiene algún Nabucodonosor en su vida, alguien que le dice, mire, coja su Biblia y llévesela. Y a mí no me hable de su religión, ni de su cristianismo, ni de su Señor, porque es que, o sea, no quiero escucharle. Si usted tiene su Nabucodonosor en la vida, acuérdese de esto que dice el Señor. Es Él el que lo va a buscar, es Él el que se le va a revelar, es Él el que lo va a encontrar y va a intentar encontrarlo tantas veces como sea necesario. Usted puede ser luz, ¿cierto? Porque nosotros somos una lámpara puesta sobre la mesa, un libro abierto que hable con su testimonio del amor de Dios. Pero quien se va a encargar, porque el que más está interesado en Él es el Señor. Y precisamente en ese tema, cuando yo estaba haciendo la revisión de este tema, empecé a leer todo lo que Nabucodonosor había hecho y los hallazgos arqueológicos del Imperio Babilónico y todo lo que le había construido y los capítulos, 80.000 capítulos de la Biblia que hablan de él, que decía el versículo, y hubo un momento en que le dije, bueno, Señor, pero un minuto, o sea, yo me quiero concentrar en tu gracia, no en Nabucodonosor, o sea, ¿qué hago para desenfocarme de ese hombre? Y el Señor me dijo, es que yo también estaba enfocado en Nabucodonosor. Y me enfoqué tanto que lo busqué hasta que ya recibió mi revelación. Así como me enfoqué en ti un día, y me enfoqué en ti, y me enfoco todos los días en ti. Así como se enfoca en usted todos los días. Y así como se enfoca en el Nabucodonosor que usted tiene al lado, por el cual usted ora y no ve que responde, el Señor está enfocado en ese Nabucodonosor. Y ese Nabucodonosor un día llegará a los pies del Señor y recibirá la gracia de la salvación. La primera revelación está en Daniel capítulo 2, versículos 11 al 49, y es el primer sueño que tiene Nabucodonosor. Dice que Nabucodonosor una noche tuvo un sueño que le pareció muy perturbador, que no pudo dormir, que amaneció el otro día muy preocupado y llamó a los brujos, hechiceros y sabios de su reino y les dijo que había tenido un sueño que lo tenía súper preocupado, que por favor le dijeran el significado. Y esos sabios le dijeron, claro, rey, si usted nos cuenta del sueño, con gusto le decimos el significado. Y él les dijo, no, ustedes me quieren engañar a mí, yo les cuento el sueño y ustedes
se inventan el significado. No, me tienen que decir qué soñé y cuál es el significado. Y estos babilonios, sabios y brujos y hechiceros, le dicen que nadie lo puede hacer, que eso solo lo pueden hacer los dioses. Recordemos, ellos eran paganos, y que los dioses no habitan entre los hombres. Y Nabucodonosor se pone súper bravo y llama a Arioc y le dice, uno de sus siervos, y le dice, máteme a todos los sabios de Babilonia. ¿Se acuerdan que les había dicho que en la época de Joacim, Daniel y sus amigos fueron llevados a Babilonia? Y específicamente la instrucción que dio Nabucodonosor era que fueran guapos, jóvenes, inteligentes, y que les enseñaran el lenguaje y la literatura y la sabiduría de Babilonia. Ya ellos estaban instruidos en toda la sabiduría de Babilonia, y el rey les hizo una entrevista. Ese entrenamiento duraba 3 años. Después de los 3 años el rey les hace una entrevista y específicamente a ellos 4 los deja dentro del grupo de los sabios de su reino. Específicamente pasa eso con ellos. Entonces Arioc, el que había recibido la orden de matar a todos los sabios, brujos y hechiceros que no podían interpretar el sueño, va a donde Daniel y sus amigos, pues porque también estaban dentro de los que tenían que ejecutar. Daniel le pregunta que qué pasó, que por qué el rey dio esa orden como tan fuerte, y él le cuenta que el rey tuvo el sueño y que necesita la interpretación. Daniel se va delante del rey y le dice que le dé un tiempo más para preguntarle al Señor sobre el significado del sueño. Nabucodonosor le dice que sí. Él se va para su casa, le pide a sus amigos que oren para que el Señor le revele los sueños. En Daniel 1 dice que el Señor le había dado esa capacidad de revelar sueños, y efectivamente el Señor le da la revelación. Al día siguiente, él va donde Arioc y le dice que por favor lo lleve delante del rey, que ya tiene la interpretación del sueño. Entonces va delante de Nabucodonosor y le dice que ya tiene la interpretación del sueño. Y Nabucodonosor le dice que sí. ¿Cómo así? ¿Ya tienes tú la interpretación? Y Daniel le dice, yo solo por mí mismo no lo pude hacer, pero el Dios a quien yo sirvo es capaz de dar revelación a los hombres, y él me ha revelado el significado del sueño. Entonces le dice que soñó, que el sueño había sido que veía una estatua muy grande que tenía la cabeza de oro, el pecho de plata y el vientre y los muslos de bronce y las piernas de hierro y los pies una combinación de hierro y de barro. Y estando esa estatua allí, de una montaña cercana, por una, dice que sin mano humana, pues, se desprendió una roca de la montaña que derribó la estatua y la redujo a polvo, y el viento se llevó el polvo que había quedado de la estatua, y que esa roca se convirtió en una montaña que llenó toda la tierra y reinó sobre toda la tierra. Le dice que la cabeza de oro era él, Nabucodonosor. Otros reinos, los otros metales o partes de la estatua eran otros reinos, y que el último, esa roca que se había desprendido, era el reino eterno, un reino que iba a vencer a todos los anteriores y cuyo reino no iba a tener fin. Entonces, ¿qué le revelan todo eso el Señor a Nabucodonosor? Primero, que el Señor puede hacer lo imposible. Recordemos que los sabios de Babilonia le habían dicho, no, es que nadie es capaz, solamente Dios, los dioses de ellos, y Daniel después se lo dijo, el Dios, el único Dios verdadero, es capaz de revelarle a usted, de decirle qué soñó y cuál es el significado del sueño. El segundo, que Dios da revelación a los hombres, porque Daniel le dice, el Señor le quiere revelar a usted lo que sucederá en el futuro a través de todo esto del sueño. Y el Señor le revela al Mesías. A mí eso me pareció, o sea, increíble. Imagínense usted, este rey babilonio, y el Señor le da una profecía mesiánica. Esa roca que se desprende de la montaña, que tumba a todos los otros reinos, es el reino eterno del Señor. Yo quedé, wow, o sea, hasta allá llegó la gracia del Señor sobre Nabucodonosor. Me pareció súper espectacular. Pero entonces, ¿cómo reacciona Nabucodonosor? Como a veces hacemos nosotros. Honra al burrito y no al Señor que va en el burrito. Entonces yo quiero que leamos Daniel 2:48. Y quiero exactamente que leamos lo que le dice. Desde el 46, vamos a leer. Entonces el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y le rindió culto. Y mandó al pueblo que ofreciera sacrificios y quemara incienso dulce frente a Daniel. El rey le dijo, en verdad tu Dios es el más grande de todos los dioses, es el Señor de los reyes y es quien revela los misterios, porque tú pudiste revelar ese secreto. Pero nada que la captaba, ¿no? O sea, él seguía con el tema de, oh Daniel, tú tan santo.
Entonces el rey puso a Daniel en un puesto importante y le dio muchos regalos valiosos. Nombró a Daniel gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios del rey. A petición de Daniel, el rey puso a Sadrach, Mesach y Abednego a cargo de todos los asuntos de la provincia de Babilonia, mientras Daniel permaneció en la corte del rey. Y me acordé de un cuento de uno de los libros de Francisco Rengifo que se llama Cuando los animales cuentan, el libro se llama así, y el cuento se llama Pollino. Y es un cuento acerca de lo que pudo pensar el burrito en el cual entró el Señor a hacer la entrada triunfal en Jerusalén. ¿Se acuerdan que el viernes nos hablaban de eso precisamente? ¿Y qué pudo haber pensado el burrito? El burrito iba con el Señor encima, iba entrando en Jerusalén y de pronto le empezaron a tender sobre el camino mantos y ramos y el burrito pensó, oh, madre, soy triunfante, estoy triunfando, soy famoso. Mira, me están rindiendo todos aquí, están haciendo una fiesta alrededor de mí y me están poniendo mantos y ramas para que pase, para que no me lastimen los casquitos. Claramente, la honra no era para el burrito, la honra era para el Señor. Finalmente, en el cuento, el burrito cae en cuenta que el Señor es el al que se debe dar la honra. Y me acordé de otra cosa, un comentario que hace Marcos Witt en alguna parte, se lo escuché, y dice que si el Señor pudo hacer con la quijada de un burro, que Sansón con la quijada de un burro matara a 1000 filisteos, ¿cuánto más no podría hacer con un burro entero? Y me identifiqué que el Señor puede hacer mucho con un burro entero que se disponga a servir. Eh, pero siempre tenemos como una enseñanza especial es no nos dediquemos a ver el burrito que nos está llevando la palabra, sino dediquemos a ver la palabra que el Señor está llevando a través de ese burrito. No se trata del burrito ni lo que dice el burrito, se trata de que el burrito es un instrumento a través del cual el Señor nos está hablando. Listo. Y viene una tercera revelación, lo que le decía, a su Nabucodonosor el Señor lo va a perseguir como lo persiguió a usted, como me persiguió a mí. En esta tercera revelación está en, ay, perdón, pero me salté la segunda, perdónenme aquí, la segunda. Está en Daniel 3, capítulo 3, versículos 13 al 30, y en esta oportunidad Nabucodonosor manda construir una estatua de 2 metros de ancho por 27 metros de alto. Eso debe ser como un edificio de 8 pisos, por ahí una cosa así. Era una cosa grandiosa de oro y dice que cuando toquen todos los instrumentos, dice que la lira, la zampoña, y bueno, muchos instrumentos, que todos deben postrarse delante de la estatua y adorarla. Y los sabios magos y hechiceros del reino ven que Sadrach, Mesach y Abednego no se postran delante de la estatua, seguramente estaban rabiosos porque acuérdense que en la época en que ellos no pudieron adivinar el sueño de Daniel sí pudo y lo pusieron de jefe de ellos, entonces debían estar no tan en buenos términos con Daniel, porque además Daniel consiguió que esos tres estuvieran a cargo de las provincias de Babilonia, los acusan delante del rey y Nabucodonosor se pone bravísimo y los manda a llamar y les dice, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no se van a postrar delante de la estatua ni van a adorar a mis dioses. Y ellos le dicen, no, no vamos a hacerlo, no lo vamos a postrar. Y él les dice, pero es que el castigo por eso es que los meta yo en un horno de fuego. Y ellos dicen, sí, sí señor, sabemos que el castigo es ese, pero nosotros confiamos en que el Señor al que servimos nos puede librar de ese horno de fuego y aun si no lo hiciera, pues no le vamos a obedecer esa orden. Y dice que Nabucodonosor se puso tan bravo que le cambió la cara, mandó que calentaran 7 veces más el horno, los amarró de tal manera que no podían ni moverse y cuando estaba tan caliente el horno que cuando obviamente por amarrados los tuvieron que llevar para echarlos dentro del horno, las personas que los echaron dentro del horno se calcinaron al acercarse al horno, finalmente los echan al horno, parece ser que eran unos hornos muy grandes y se podía ver el interior desde afuera, y de pronto Nabucodonosor se da cuenta que están los tres caminando, acuérdense que los habían echado amarrados, están desatados, y dice que hay un cuarto, un cuarto miembro pues ahí o persona dentro del horno, pero que tiene la apariencia de un dios.
y eso lo sobresalta. Entonces se acerca al horno y les dice que salgan. Ellos salen del horno y dice que ni se les chamuscó el pelo, ni olían a quemado, ni se les quemaron las vestiduras, ni salieron amarrados, solamente salieron los tres. Y Nabucodonosor se sorprende y dice, wow, el Señor en que ustedes confiaron efectivamente los rescató, es un Dios muy poderoso. Y esas son las revelaciones que recibe él de este episodio. El primero, el Señor es confiable, porque ellos dijeron, nosotros no nos vamos a someter a lo que usted nos dice, sino vamos a obedecer al Señor y vamos a confiar en que Él nos va a rescatar, y efectivamente lo hace. Es necesario obedecer al Señor antes que a los hombres, porque ellos abiertamente desafían la orden que les dan a Nabucodonosor, y el Señor finalmente los rescata. ¿Y cómo responde Nabucodonosor? Otra vez. Sigue todavía con su respuesta inadecuada y con su espíritu de huérfano, como dirían los Wood. Daniel 3, 29 al 30 dice, ¿cuál es desde el 28? Entonces Nabucodonosor dijo, alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Ahí le estaban mostrando que era confiable. Desafiaron el mandato del rey, es necesario obedecer al Señor antes que a los hombres, y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, yo decreto, o sea, aquí el Señor les acaba de demostrar, ya demostró que se había revelado a él, que él lo había puesto como rey en el primer sueño de la estatua, que se quería revelar a él porque Daniel le dijo, es que el Señor le está revelando los eventos del futuro, que era confiable, que rescataba. ¿Y cómo responde Nabucodonosor? Por lo tanto, yo decreto, si alguien, cualquiera sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esa manera. O sea, de verdad, desde el miedo, cuando lo que había visto era el amor del Señor derramarse sobre la fidelidad de sus siervos que dijeron no vamos a rendir a otros dioses, y él como responde, muerto de miedo. No hay otro Dios que pueda rescatar de esa manera. Y nuevamente ve al burrito. Luego el rey ascendió a Sadrach, Mesach y Abednego a puestos aún más altos en la provincia de Babilonia. O sea, sería sin captar. Esa es la segunda gran revelación. Y ahora si vamos a la tercera, que está en Daniel 4. En Daniel 4, esta vez el Señor, Nabucodonosor tiene un nuevo sueño. En este sueño, él manda a llamar primero a los hechiceros, brujos y adivinos de Babilonia, que no le pueden interpretar el sueño, ya manda a llamar a Daniel y le cuenta exactamente qué era lo que había soñado. Vamos a leer en el versículo 20. Vamos a leer desde antes, desde el 10. Mientras estaba acostado en mi cama soñé esto. Vi un enorme árbol en medio de la tierra. El árbol creció muy alto y se hizo fuerte y se elevó hacia los cielos para que todo el mundo lo viera. Sus hojas eran verdes y nuevas y tenía abundancia de fruta para que todos comieran. Los animales salvajes vivían bajo su sombra y las aves anidaban en sus ramas. Todo el mundo se alimentaba de ese árbol. Y quiero que retrasemos un poquito a Daniel 3, 37, 38, porque ahí el Señor le había dado una revelación de quién era aquí está, perdón, es Daniel 2. Dice, este fue el sueño, ahora explicaremos el significado. Su majestad, usted es supremo entre los reyes, el Dios del cielo le ha dado soberanía, poder, fuerza y honra. Dios lo ha puesto como gobernante sobre todo el mundo habitado, y aquí está la clave, y ya se lo había dicho antes, y le ha dado dominio aún sobre las aves y los animales salvajes. Usted es la cabeza de oro en el sueño de la estatua de la cabeza de oro. Entonces miren, aquí le estaba diciendo exactamente lo mismo en el árbol.
El árbol creció muy alto, se hizo fuerte, se elevó hasta los cielos para que todo el mundo lo viera, sus hojas eran verdes y nuevas y tenía abundancia de fruta para que todos comieran. Los animales salvajes vivían bajo su sombra y las aves anidaban en sus ramas. Todo el mundo se alimentaba de ese árbol. Luego, mientras soñaba, vio un mensajero, un santo que descendía del cielo y el mensajero gritó: talen el árbol y córtenle las ramas, sacúdanle las hojas y desparramen su fruta, espanten los animales salvajes que están bajo su sombra y las aves que están en sus ramas, pero dejen en la tierra el tocón, o sea, el tronco del árbol y las raíces, sujeto con una paja de hierro y bronce y rodeado por la hierba tierna. Que lo moje el rocío del cielo, que viva con los animales salvajes entre las plantas del campo durante 7 periodos de tiempo, que tenga la mente de un animal salvaje en lugar de una mente humana, pues eso es lo que decretaron los mensajeros, es lo que ordenan los santos, para que todos sepan que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija, incluso a las personas más humildes. Así le cuenta Nabucodonosor a Daniel su sueño. ¿Qué le está mostrando ahí ya cuando Daniel empieza a hacer la interpretación? Lo primero, que el Señor engrandece y se relaciona, como les decía, con lo del capítulo 2, que él quita y pone los reyes, y le muestra que el Señor restaura, porque fíjense aquí al final, dice, durante 7 periodos de tiempo que tenga la mente de un animal salvaje en lugar de la mente humana, porque esto decretaron los mensajeros, etcétera, etcétera, y al final dice que luego va a ser restaurado. Luego usted vio una, aquí está. Usted será expulsado de la sociedad humana y vivirá en el campo con los animales salvajes, comerá pasto como el ganado y el rocío del cielo lo mojará. Durante 7 periodos de tiempo vivirá de esta manera hasta que reconozca que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija. Sin embargo, quedaron en la tierra el tocón y las raíces del árbol. Esto significa que usted recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que es el cielo el que gobierna. Entonces ahí están las 3 primeras revelaciones. El Señor es quien engrandece, quien quita y pone reyes, y el Señor restaura. Ouch. Pasé una diapositiva, ya volvemos a la anterior. Ya. Una gracia importante en Nabucodonosor aquí fue reconocer su necesidad, porque por su comodidad y prosperidad, claro, él era un gran rey. Después de que él le cuenta este sueño a Daniel y Daniel se lo interpreta, pasa todo un año antes de que se cumpla el sueño, de que efectivamente se haga realidad. Durante todo este año, él ya sabía lo que iba a pasar y seguía en las mismas. Cuando se produjo este suceso, una vez que salió Nabucodonosor dice que como a la terraza de su palacio, se dice que Nabucodonosor, eso dicen los historiadores griegos antiguos, que Nabucodonosor fue el que construyó los jardines colgantes de Babilonia, que era un palacio muy grande desde el cual se podía ver todo el reino. Acordemos que Babilonia estaba a orillas del Éufrates, en la media luna fértil, era un imperio súper grande y poderoso, y él fue un gran constructor. Entonces él se para y dice: oh, qué bonita Babilonia que yo he hecho con mis propias manos para mi propia grandeza, y ahí oye la voz que se le había anunciado en el sueño. Por eso comienza con: yo, Nabucodonosor, vivía en mi palacio con comodidad y prosperidad. O sea, no tenían ni idea que necesitaba la gracia del Señor. Y cuando ya todo sucede y él es restaurado, en el versículo 37 dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico y doy honra al Rey del cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos, y eres capaz de humillar al soberbio. O sea, reconoce la necesidad que tenía de la gracia del Señor. Esto a mí me pareció tan bonito, o sea, tan tierno de parte del Señor, tan aplicable para nuestra vida, tan real, porque yo lo he vivido tantas veces y yo estoy segura que todos ustedes también. Y es esta gracia de desconectarlo de la realidad durante la prueba. Yo leía y leía y como que no lo podía creer.
durante los 7 años a la intemperie, hay que situarnos en quién era Nabucodonosor. Él era el emperador, el imperio babilónico fue grandísimo, o sea, tuvo muchos progresos y arquitectura y poder, él estaba dominando, digamos, como que el mundo conocido en ese momento, o sea, estaba en la supercúspide, vivía en un palacio, comía muy bien, tenía hasta los tesoros de Jerusalén que se los había traído, él había vencido a Tiro en Egipto, era muy grande, tenía todas las mujeres, los palacios, las construcciones gigantescas, las vestiduras, mandando sobre todo el mundo. Imagínense lo que hubiera sido para él pasar de eso a vivir como vivió, 7 años a la intemperie, comiendo no la comida regia de su mesa, sino pasto, porque dice que se alimentaba de hierba como el ganado, que come el ganado pasto, y que le creció tanto el pelo y las uñas que parecía un ave de lo cubierto que estaba del pelo y del vello corporal, y que las uñas parecían las garras de un animal. Imagínense lo que hubiera sido de abrumador pasar 7 días con sus noches sabiendo que él había sido el emperador, que tenía el palacio ahí, porque él estaba en la intemperie seguramente en el jardín del palacio, durante 7 años, sabiendo que lo único que estaba comiendo era hierba y la desnudez siempre es humillante. Imagínense lo que hubiera sido 7 años, 365 días, 7 veces, este hombre consciente de esta prueba tan brutal, y no, el Señor le puso anestesia, porque fíjense lo que dice, y al instante se cumplió lo anunciado a Nabucodonosor, lo separaron de la gente y comió pasto como el ganado, su cuerpo se empapó como rocío del cielo, hasta el pelo le creció como plumas y las uñas como garras de águila. Pasado ese tiempo yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio, y se acuerdan lo que decía cuando leímos el pasaje, que tuvo la mente de un animal, él estuvo desconectado. Lo que pasa cuando a uno le ponen anestesia general, o digamos que los objetivos de la anestesia general son, uno, que no sienta dolor, dos, que no tenga conciencia, y tres, que haga amnesia de lo que pasó. Por eso cuando usted se despierta ya está el anestesiólogo, fulanito, ya terminó la cirugía, te fue muy bien, y uno allá todo turuleto, desconectado, que no sabe qué fue lo que pasó, porque esos son los efectos de la anestesia. Y fue justamente lo que hizo el Señor durante el paso por esta prueba, y muchas veces durante la prueba, pues claramente tenemos conciencia, a veces no podemos ni dormir de la prueba, pero creo que usted y yo podemos decir, como dijo ese centurión, que una palabra suya bastará para sanarnos. Yo creo que todos hemos vivido en carne propia lo que es levantarse en la mañana y decir yo, ¿cómo sigo adelante? Abrir la Biblia y encontrar ese maná. Recordemos que el Señor se describe a sí mismo como yo soy el pan que bajó del cielo. Moisés les dio el maná, pero yo soy el pan que bajó del cielo. Y que creo que todos experimentamos cuando nos levantamos y como que nada tiene sentido. Y el Señor nos da una palabra y un simple no temas nos da la fuerza para pasar por el día. No solamente eso, a mí muchas veces me dicen no temas, pero otras veces me dicen abrir la boca puede arruinarlo todo, no pelees con nadie, no te enojes, el enojo es de los necios. Me dice tantas cosas buenas como cosas que no son tan buenas, pero cuando ya estoy viviendo el día a día me doy cuenta cuando llega la situación en la que debería estallar la tercera guerra nuclear y yo tengo paz porque a mí por la mañana el Señor me dijo, el que se enoja es necio. Entonces ya sé que no debo enojarme. O cuando quiero soltar toda una sarta de palabras y el Señor me ha dicho, el que mucho habla, mucho se equivoca por la mañana, etcétera, etcétera. Y esa es la ternura, la gracia y el amor de Dios durante los tiempos de prueba, porque Él mismo lo dijo, en el mundo tendrán aflicción, más confiad yo vencido al mundo, pero el Señor nos dijo, esta es la humanidad caída y aflicciones vamos a tener sí o sí, pero Él va a estar ahí con nosotros.
para darnos ese maná, para levantarnos, para comportarnos. Esto me pareció también espectacular, o sea, gracias a ofrecerle otra oportunidad. Cuando Daniel le hace toda la interpretación del sueño, al final le dice, por tanto, yo ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar. Renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia. Renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez su prosperidad pueda continuar. O sea, el Señor ahí le estaba ofreciendo otra oportunidad. ¿Se acuerdan que les conté que mientras después de la interpretación del sueño pasó todo un año hasta el cumplimiento como tal del sueño? Y Daniel le abrió la puerta, el Señor a través de Daniel le abrió la puerta, pero él escogió no pasar por esa puerta. Esto me pareció también espectacular, porque el Señor tiene el control de cada una de las situaciones de la vida de uno, aunque no parezca, aunque la tormenta sea tan grande que uno dice, pero a ver, es que tú me estás mandando una bola y yo ni sé sortear, ni tengo la tabla de sortear, pero el Señor sí tiene los instrumentos para qué, para que uno pueda pasar a través de eso. Entonces dice, qué gracia fue esa la de rodearlo de las personas adecuadas, y recordemos lo que dice Daniel 1, del 3 al 4. Luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, le dijo él. Asegúrate que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio, que sean aptos para servir en el palacio real. A estos jóvenes, enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. Y a mí me pareció brutal en tantos aspectos, pensando en lo que nos decía Edgar el domingo, que el ángel que anunció la resurrección era un joven, y hablaba de los jóvenes, y John Lennox tiene un libro sobre ese tema de Daniel, y me parece tan chévere la orientación que le da. Dice, estos tres jóvenes fueron instruidos en la sabiduría de Babilonia, vivían en el imperio babilónico y se desempeñaban ahí, de hecho tenían cargos. Daniel era el jefe de los sabios, y estos otros, Sadrach, Mesach y Abednego, eran gobernadores de provincia, o sea, ellos estaban activos dentro del imperio de Babilonia, eran contemporáneos, seguramente usaban la vestidura pues, que tocaba usar en Babilonia, y la única precaución que ellos tuvieron fue no comer las comidas del rey, porque acuérdense que este es el Antiguo Testamento, están con el tema de la ley, y el tema de la ley tenía los animales inmundos. Entonces ellos se cuidaron en esa parte de la comida para no comer esos animales que la ley decía que eran inmundos. Y lo otro es que fueron radicales, o sea, ellos estuvieron en Babilonia, pero fueron radicales cuando les dijeron, vas a adorar a otros dioses. Ya la cosa se puso a otro precio, y dijeron, no, nosotros vamos a confiar en el Señor y en eso no nos vamos a meter. Y es un poco lo que, digamos que específicamente lo orienta menos hacia los jóvenes, y lo que dice es eso, que los jóvenes pues tienen que vivir en el mundo en que estamos, y tienen que ser contemporáneos, y participar de las actividades del mundo, ir a la universidad, estar con sus amigos, etcétera, etcétera. Pero eso no quiere decir que tengan que convertirse en contemporaneizar en las cosas que no deben contemporaneizar. E igual pueden seguir siendo luz, e igual pueden seguir siendo sal dentro del mundo. A mí eso me pareció espectacular. Y miren tan bonito lo que hace Dios, y es, el Señor iba a usar esos burritos útiles, a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego, para hablarle al rey, pero es que el rey era el rey. O sea, no era, usted no puede ir allí al palacio y a la Plaza de Bolívar y decir, sí, buenas, vengo a hablar con el presidente. Igual, ellos tampoco podían hablar con el rey, pues así como así. Pero el Señor se encargó de que fueran llevados desde Jerusalén hasta Babilonia, que fueran instruidos, que tuvieran gracia delante del rey, que estuvieran dentro de las personas que estaban cercanas al rey, y que fueran esos instrumentos para que pudiera ser restaurado y recibir esa revelación. Así era el Señor. Él nos va a rodear de las personas que necesitamos en el momento en que lo necesitamos. Esta también me pareció espectacular, o sea, la gracia de la disciplina. Y aquí en Latinoamérica nosotros tenemos el problema de la teología de la chancleta, ¿no? O sea, la disciplina de la chancleta. Y esa no es la disciplina, esa no es la disciplina del Señor.
traigo nuevamente a colación el versículo de Proverbios 3, que dice, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor ni te ofendas por sus reprensiones. Pero es que escuchemos y proporcionémonos, porque Dios no es de la teología de la chancleta, porque el Señor disciplina a los que ama como corrige un padre a su hijo querido, y la disciplina del Señor es formadora y nos permite crecer. Y yo pensaba cuando estaba haciendo esta diapositiva en ese semáforo, pero también pensé en un hombrecito subiendo por una escalera, porque hay una disciplina que es la disciplina del Señor, que es por ejemplo la de los deportistas. Los deportistas de alto rendimiento tienen que tener muchas horas de entrenamiento, ellos tienen que tener disciplina en lo que comen. O sea, ellos tienen que comer determinadas comidas a determinadas horas que tienen que cuadrar con los entrenamientos y las competencias, y una semana pueden comer una cosa y una semana tienen que comer otra, y durante la disciplina del ejercicio, las 6 u 8 horas diarias que tienen que entrenar, o las 4 o 5 horas que tienen que entrenar, pues les duele, o sea, les duele, se cansan, etcétera, etcétera. Pero hay un proceso fisiológico, y es que cuando estos deportistas están haciendo sus prácticas y sus ejercicios, secretan una cosa que se llama como la hormona de la felicidad, que son las endorfinas. Y hay otras sustancias, la serotonina, la dopamina, todas esas también se liberan con el ejercicio. Esa disciplina finalmente les produce esa reacción fisiológica de felicidad, aunque les está doliendo, aunque les cuesta trabajo, aunque el entrenador les dice tiene que nadar, no sé, 50 minutos más cuando ya les duele todo y les está dando pues el calambre, pero eso les permite crecer, romper las marcas, ganar el campeonato, la medalla olímpica, etcétera. Esa es la disciplina que nos permite crecer, que nos permite ser cada día mejores. Y miren tan bonito el Salmo 119:75 que dice, Señor, sé que tus ordenanzas son justas, me disciplinaste porque lo necesitaba, o sea, no es por gusto. Ahora deja que tu amor inagotable me consuele. Esa es la ternura del Señor. Tal como le prometiste a este siervo tuyo. Rodéame con tus tiernas misericordias para que viva, porque tus enseñanzas son mi deleite. Y esto también me pareció, wow, finalmente la captó, o sea, después de tanto tiempo la captó, su Nabucodonosor también la va a captar, no se preocupe. Nabucodonosor responde evangelizando, evangelizando, usted se puede imaginar, ese rey pagano termina evangelizando y reconoce la gracia del Señor. Eso está en Daniel 4, 1, versículos 1 y 2 y 37, dice, y miren cómo cambia todo, cómo cambia el talante, cómo cambia la manera en que el Señor se expresa, dice, en que Nabucodonosor se expresa, dice, el rey Nabucodonosor, a todos los pueblos y naciones que habitan este mundo y a toda lengua, paz y prosperidad. ¿Se acuerdan que en el otro pasado, cuando él se asustó, dice, mejor dicho, es que descuarticen y le queden en la casa al que hable mal de Dios? Y miren cómo está aquí cuando ya finalmente recibe la revelación de quién es el Señor. El rey Nabucodonosor a todos los pueblos y naciones que habitan el mundo mandó un comunicado, se evangelizó, y a toda lengua, paz y prosperidad. Después de que era este rey sanguinario que el que no le obedecía le borraba de la paz de la tierra su ciudad, a todos los pueblos y naciones que habitan en el mundo y a toda lengua, paz y prosperidad. Me es grato darles a conocer las señales y maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Entendió que había recibido la gracia del Señor. Cuán grandes son sus señales, cuán portentosas son sus maravillas. Su reino es un reino eterno. ¿Se acuerda que hace mucho tiempo ya se lo había revelado? Su soberanía permanece de generación en generación. Nuestras generaciones, su generación y mi generación serán benditas, porque ahí lo dice, su soberanía permanece de generación en generación. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Dios del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia. Además, es capaz de humillar a los sabios. ¡Wow! La captó. Después de todo esto, pero mire la ternura de Dios, la insistencia y la persistencia de lo que yo le decía. Él no podía quitar el foco de Nabucodonosor hasta que terminara de revelarse a él. Como no lo pudo quitar de nosotros, y no lo va a quitar. Y como no pudo ni podrá quitar el foco de su Nabucodonosor. Y ya para cerrar, que veo que quedan como 3 minuticos,
¿Qué aprendemos de la gracia del Señor en Nabucodonosor? No, pues muchas cosas. O sea, el Señor es confiable. En la prueba, en donde esté, confíe. Cuando el Señor le diga a usted confíe, yo me acuerdo de, no sé, 2 o 3 prédicas que el pastor Andrés nos decía, que el Señor le decía, confía, 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 sí, es confiable. Es difícil, claro, el horno de fuego no era un chiste. O sea, ahí estaba y daba miedo. Yo no creo pues que ellos hubieran entrado así, no les va a pasar nada, no, ellos debieron estar temblando. Pero el Señor es confiable. Debemos enfocarnos en Jesús porque mire todo lo que tuvo que hacer el Señor para que finalmente Él la captara. Entonces debemos enfocarnos en Él. Somos importantes para el Señor. Él nos va a buscar a su Nabucodonosor y va a perseverar. Hay que escucharlo con atención. Muchas cosas le decía el Señor a Nabucodonosor a través de los sueños y la interpretación y él seguía sin captarla. Lo importante es el mensaje, no el mensajero. No importa cuál es el burro, lo importante es lo que el Señor le dice a través del burro. Hay un pasaje en alguno de los libros de Neil Anderson, dice que uno no se debe sentar a juzgar la prédica, sino que debe permitir que la prédica lo juzgue a uno. No es como que lo van a regañar en la prédica, no. Cuando uno está viendo una prédica, debe permitir que esa palabra se cumpla y dice lo que dice la palabra de Dios, que la palabra es viva y eficaz y que penetra y discierne las intenciones del corazón. Ese es el ejercicio mental que uno debe hacer durante una prédica, estar diciéndole, Señor, pero tú me dices eso, yo hasta peleo con el Señor cuando estamos en la prédica, no, a mí no me vengas a decir eso, le digo yo, o sí, o tienes razón, sí, o sea, la embarré, etc. Nos necesitamos los unos a los otros y el Señor pondrá a las personas que necesitamos alrededor nuestro. El Señor nos lleva al lugar donde debemos estar para que tengamos y llevemos mucho fruto. El Señor nos rodea de las personas que nos harán crecer. Acuérdense que las personas difíciles también nos hacen crecer. El hierro se afila con el hierro. Nos consuela en las épocas difíciles. El Señor persevera y es paciente con nosotros. El Señor es misericordioso. El Señor guía y el Señor nos disciplina por amor para nuestro beneficio y crecimiento. Muchas gracias por su atención.